Las coordenadas del vértice, ¿sí? Acuérdense que ustedes, todos los puntos, es un par ordenado. El primer número pertenece a la coordenada en X y el segundo número es la ordenada en Y, ¿sí? Entonces, el vértice va a tener una coordenada X del vértice e Y del vértice, ¿sí? Ahora, una salvedad. Supóngase que yo tengo esto de acá y que yo tenga esta función cuadrática. Esta función cuadrática tiene esta coordenada X del vértice e Y del vértice. Ahora, si ustedes miran la función cuadrática, además de este ser el punto, el mínimo de esta función cuadrática, ¿qué otra cosa cumple? Si ustedes miran ese dibujo. Eje de simetría. Es el eje de simetría, exactamente. O sea, ustedes pueden dividir, ¿no?, a la función cuadrática en dos partes iguales. Este lado es simétrico a este lado de acá, ¿sí? Entonces eso se llama eje de simetría. Si ustedes quieren encontrar el eje de simetría, hay dos maneras. Supónganse, este es el valor x2 y este es el valor x1. ¿Y qué es lo que yo sé? Que la distancia que yo tengo de acá hasta acá es la misma distancia que yo tengo de acá hasta acá, ¿sí o no? Sí. La distancia que yo tengo de acá hasta acá es la misma distancia de acá hasta acá. Teniendo en cuenta eso, que ustedes tienen dos raíces, ¿cómo determinarían el eje de simetría? ¿Qué contarían? A ver, yo estoy parado, vieron que las calles, ¿no?, tienen alturas. Entonces uno está parado en el 100, otro está parado en el 600. Y dicen, bueno, nos vamos a encontrar a la mitad del recorrido. Yo lo que les estoy pidiendo es la ubicación, no la distancia que recorren. ¿Cuál es la mitad del recorrido? B. Este punto, ¿qué coordenada tiene? Si uno está parado acá en 100 y el otro está parado en 600. Vamos a poner un número más, para que sea más, 700. ¿Sí? Uno está parado en 100 y el otro está parado en 700. Y los dos se tienen que encontrar a la mitad del recorrido. ¿Cómo hacen? ¿Qué cuenta hacen? ¿En qué ubicación está la mitad del recorrido? 650. 650. O sea, 300. 350. Sí. este punto, ¿cuál es el intermedio entre 100 y 700? ¿Eh? ¿Cómo sacan ustedes esa distancia? ¿Cómo la razonan? Dividiendo. ¿Qué dividís? 700 por 2. ¿Cómo? 700 por 2. ¿500 por 2? ¿Por qué 500 por 2? 700. ¿Por qué 700 dividido 2? Porque haría la mitad de O sea, 700 700 dividido 2, ¿cuánto te daría? 350. Entonces, según vos me estás diciendo de que esto es 350. ¿Cuánto recorre esto para ir de acá hasta acá? ¿Cuántos metros recorre de 100 para ir a 350? 250. 250. ¿Y cuántos recorre este para ir hasta acá? 350. 350. Entonces, ¿es 350 la mitad del recorrido de estos dos? No. No, porque este recorrió 250 y este recorrió 350. Entonces, ¿cómo calculan ustedes la mitad del recorrido? Razonen. Si yo, a ver, vamos a hacerlo en números más chicos. Si yo tengo el número 2, a ver, el número 3 y el número 5,
¿Cuál es la mitad de recorrido entre el 3 y el 5? ¿Eh? 4. 4, ¿por qué? Porque va de 1 en 1. Y si ustedes tienen que hacer entre 100 y 700, ¿cuál sería la mitad del recorrido? Si 100 tiene que llegar hasta 300. 700, ¿cuánto tiene que recorrer 100 para llegar a 700? 300. ¿Eh? 300. No. Ah, ¿300 qué me estás diciendo? ¿La mitad del recorrido? ¿O 300 que Sí. tiene que recorrer? 300 es la mitad del recorrido. Pero 300 no es la mitad del recorrido. Vos me estás diciendo que recorre 300 metros de acá. Y vos me decís que recorre 300 metros de acá. Pero ¿cuál es la coordenada de este punto? ¿Este punto vale 300? No confundan la posición con la distancia. ¿Sí? Yo lo que les estoy marcando acá es la posición, o sea, el punto al cual tienen que llegar. Y ustedes me dicen cuál es la distancia que recorren. Pero ¿a qué punto llegan acá? Si yo estoy en 100 y recorro 300 metros, ¿a qué punto llego? 100 más 300. 400. 400. Muy bien. Saben que 100 más 300 es 400. Entonces, fíjense, ¿qué razonamiento harían para encontrar siempre la mitad, ¿no?, de la distancia entre dos puntos? ¿Qué cuenta se les ocurre hacer? Hacen la suma de los dos, 700 más 100, 800 dividido 2. ¿Entienden? Sí. Entonces acá el x del vértice sería x1 más x2 sobre 2. ¿Entienden? Entonces ustedes de esa manera siempre van a encontrar cuál es el x del vértice. La otra forma de encontrar el x del vértice es haciendo menos b sobre 2 por a. Si ustedes resuelven de esta manera, también van a obtener el x del vértice. O sea, llegan al mismo resultado. Ahora, si yo quiero obtener el y del vértice, esto es lo mismo que f del x del vértice. ¿Qué significa f del x del vértice? Significa que ustedes en la función original, donde dice x, lo reemplazan con el que hallaron acá, con el x del vértice, para obtener un nuevo resultado. Por lo tanto, les quedaría que es a por x del vértice al cuadrado más b por x del vértice más c. ¿Sí? Entonces significa que el vértice es igual a x del vértice f de x del vértice. ¿Qué significa cuando ustedes ponen f de x? F de x significa que ustedes van a poner en ese número el resultado reemplazado por este número que tienen ustedes acá, por el x del vértice. ¿Entienden? Sí. ¿Todas entienden? Sí. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Copiaron? Sí. No. Sí. ¿Puedo borrar? Sí. Ahora lo hacemos con números. Chicos, esto lo tendrían que... ¿Esto no se los enseñaron el año pasado? Luna. ¿Eh? La profesora Luna. Ah, se los enseñó. Sí. Entonces lo tendrían que saber. O sea que esto es un repaso más que nada. Claro. Bien. Bárbaro. No, porque me interesa saber, viste, que si es que no lo vieron estamos en problema y si lo vieron que sea un repaso, que se acuerden. Claro. Ahora, porque después lo que vamos a ver va a ser mucho más complejo. Esto sería como un repaso, vuelvo a repetir. Supónganse que yo tengo la función que es... A ver, esperen que la tengo que inventar.
O le digo una de las guías. A ver, ¿tenés ahí la guía? Porque yo no la tengo, si no lo invento rápido acá. Sí, tengo uno no de los tengo. ejercicios acá. A ver, ¿para qué? Banca un segundo. A ver, esperen que ya les hago el ejercicio. Invento uno. Yo les doy el ejercicio que es f de x es igual a x al cuadrado más 2x menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Lo que ustedes tienen que hacer siempre es